En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi cuñada tiró toda la comida de mi casa para hacer su dieta de embarazada. Se burló de mi peso cuando la confronté y tuve que echarla. Mi cuñada embarazada, de 22 años, ha estado viviendo con nosotros sin pagar nada durante los últimos 2 meses. Se mudó con nosotros porque necesitaba un lugar más adecuado durante su embarazo, ya que compartía apartamento con otras 3 chicas, lo cual no era ideal en su estado. Ella se había mudado a nuestra ciudad hace un año, justo después de terminar la universidad, con la meta de hacerse modelo. Hasta ahora había conseguido algunos trabajos, pero todo se pausó cuando quedó embarazada de su novio actual. A pesar de que solo llevan 6 meses juntos, ella decidió tener al bebé por motivos personales. No puede vivir con su novio porque él todavía vive con sus padres, y depende de ellos económicamente. Hace un par de meses, poco después de enterarse del embarazo, los padres de mi esposo nos contactaron para preguntarnos si podríamos ayudarla dejándola quedarse en nuestra casa sin pagar. En ese momento, nos pareció una buena idea porque antes era una chica muy amable, pero parece que vivir en la ciudad la cambió por completo, porque cuando se mudó con nosotros era una persona totalmente diferente a la que yo conocía. La conozco desde hace casi 7 años, el tiempo que llevo con mi esposo, y antes nos llevábamos muy bien. La familia de mi esposo vive en un estado donde hay muchas granjas. Sus padres son granjeros, pero él decidió venir a estudiar a la universidad aquí donde vivimos ahora. Como solo estaba a un par de horas en carro, regresaba a su casa todos los fines de semana. Nos conocimos en la universidad y nos casamos después de 2 años de relación. Ahora tenemos un niño de 3 años y siempre he tenido muy buena relación con su familia, igual que él con la mía. Sus padres son personas sencillas y así era mi cuñada también. Era tranquila, dulce y prácticamente adoraba a su hermano. De hecho, esa fue una de las razones principales por las que decidió mudarse a nuestra ciudad después de graduarse. Quería seguir los pasos de su hermano y tener éxito aquí, ya que no quería trabajar en la granja familiar. Como mi esposo y yo ya teníamos nuestra vida establecida aquí, logramos convencer a sus padres de que la dejaran venir, aunque tenían sus dudas porque nunca había vivido fuera de casa. Los ayudamos a tomar la decisión asegurándoles que estaríamos pendientes de ella si necesitaba algo, y les dijimos que estábamos seguros de que podría salir adelante aquí. Como no le interesaba la agricultura, cuando se mudó esperábamos que mantuviera contacto con nosotros, especialmente porque gracias a nosotros, sus padres finalmente aceptaron que se mudara. Los primeros meses sí se mantuvo en contacto. La ayudamos a encontrar dónde vivir y le mostramos la ciudad, pero después empezó a alejarse poco a poco. Una vez que se instaló, dejó de llamar y de mantenerse en contacto, y nosotros lo aceptamos pensando que quizás estaba muy ocupada para estar en contacto constante. No habíamos estado muy cercanos en los últimos meses y solo hablamos por teléfono un par de veces. Ni siquiera sabíamos lo que pasaba en su vida hasta que sus padres nos contaron. Aún así, estábamos contentos de poder ayudarla hasta que llegó y, por alguna razón, se había convertido en toda una diva. Todavía no era una supermodelo famosa, pero ya actuaba como si lo fuera, si me entiendes. Había desarrollado una actitud muy difícil, actuaba como si fuera demasiado buena para nosotros, especialmente para su hermano, y se quejaba de todo en nuestra forma de vivir, desde la comida que preparábamos hasta las sábanas de la habitación de invitados donde dormía. Este comportamiento era completamente nuevo y sorprendente para nosotros, y no entendíamos de dónde venía, pero tratamos lo mejor posible de no dejar que nos afectara, aunque era muy molesto. Pensamos que tal vez era solo una fase y que quizás había aprendido esta actitud de sus compañeras de apartamento, pero aún así era muy extraño para nosotros. Me molestaba especialmente que se quejara tanto de nuestra forma de vivir porque, aunque no somos pobres, tampoco somos millonarios, así que llevamos una vida normal ya que tanto mi esposo como yo trabajamos como arquitectos. No entendía por qué se sentía con el derecho de quejarse de todo cuando ni siquiera estaba aportando a los gastos, en lugar de simplemente agradecer lo que tenía. Pero ni mi esposo ni yo le dijimos nada a ella, ni a mis suegros, porque ya nos habíamos comprometido a dejarla vivir con nosotros hasta que encontrara algo por su cuenta. Hasta ese momento habíamos logrado guardarnos nuestras opiniones sobre esta nueva versión de ella porque realmente no queríamos causar problemas, pero hace unos días simplemente no pude más y tuve que pedirle que se fuera por algo que hizo mientras estábamos fuera por una noche. Mi prima se casaba y tenía que estar presente con mi familia. El lugar estaba a un par de horas, así que nos quedamos a dormir allá, y ella solo tenía que pasar una noche sola porque regresaríamos al día siguiente. Mi esposo y yo pensamos que no pasaría nada malo, pero cuando regresamos al día siguiente, me di cuenta de que el refrigerador estaba completamente vacío cuando fui a buscar algo de comer después del viaje. Cuando nos fuimos había mucha comida porque nos gusta tener todo bien surtido, pero cuando abrí el refrigerador después del viaje estaba totalmente vacío. No es broma,
Literalmente no había nada y por un momento pensé que nos habían robado el refrigerador, pero por supuesto no era eso. La única persona que había estado en casa era mi cuñada, así que le pregunté directamente, y ni siquiera lo negó. Me dijo que había vaciado el refrigerador la noche anterior, mientras no estábamos porque planeaba empezar una dieta especial, para evitar que se le notara el embarazo tanto tiempo como fuera posible, ya que no quería perder trabajos de modelaje solo por subir de peso. Sabía que yo nunca estaría de acuerdo con tirar toda la comida, así que por eso eligió hacerlo cuando no estábamos en casa. Por la forma tan casual en que hablaba de todo esto, era muy obvio que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho y pensaba que estaba perfectamente bien vaciar el refrigerador de otra persona. Ten en cuenta que la comida que había tirado valía bastante dinero, así que no era solo comida lo que se había desperdiciado, era nuestro dinero ganado con trabajo duro que se había ido a la basura porque ella quería hacer algún tipo de dieta especial, y no pensó que fuera necesario consultarlo con las personas que la estaban manteniendo. Cuando le pregunté sobre la dieta, me explicó que planeaba volverse vegana eventualmente, pero antes quería hacer una desintoxicación. Pensó que vernos comer comida normal mientras ella vivía de puros jugos iba a hacer muy difícil que se mantuviera en su régimen, así que tenía que asegurarse de que todos siguiéramos la misma dieta que ella. Me quedé sin palabras por su nivel de egoísmo y falta de sentido común, porque no solo este régimen era muy peligroso para una mujer embarazada que necesita todos los nutrientes posibles, sino que también se había olvidado de considerar a nuestro hijo, que obviamente no podía vivir solo de jugos. Incluso en ese momento, cuando ella hablaba de todo esto tan tranquilamente, y actuaba como si fuera algo totalmente normal de hacer mientras vives en casa ajena, traté de mantener la calma. Le dije que lo que había hecho no era aceptable y que tendría que reponer todo lo que había tirado. Pensé que era algo razonable de pedir y traté de sonar lo más amable posible aunque estaba muy enojada, pero ella decidió empeorar las cosas mirándome con una sonrisa burlona y diciéndome que había hecho lo mejor para la familia porque yo también podría beneficiarme de perder algo de peso. Ahí fue donde perdí la paciencia, porque ya la había arruinado al tirar toda nuestra comida que habíamos comprado con nuestro dinero, y ahora se atrevía a criticar mi cuerpo. Ni siquiera me molesté en gritarle, simplemente fui a su cuarto y empecé a empacar sus cosas. Mi esposo y mi hijo estaban en otra habitación, pero vinieron cuando escucharon a mi cuñada gritándome e intentando detenerme, pero yo solo seguía metiendo sus cosas en las maletas. Le dije que ya no podía seguir viviendo con nosotros porque claramente no era la persona que pensé que había invitado a quedarse. Ya no era la chica dulce y tranquila que conocíamos, y se había convertido en alguien caprichosa y con aires de grandeza, y yo ya no tenía interés en seguir ayudándola. Así que, ya que ella sabía lo que era mejor para la familia y estaba tan segura de lo que era bueno para ella, seguramente podría encontrar un lugar para vivir en la ciudad y definitivamente no necesitaba nuestra ayuda, igual que nosotros no necesitábamos la suya. Empezó a llorar mientras yo le decía todo esto, pero no me conmovió porque los últimos 2 meses habían sido insoportables por su culpa. Cada momento que mi esposo y yo pasábamos en casa era realmente difícil porque esta nueva versión de ella era el tipo de persona que disfrutaba haciendo miserable a los demás, probablemente porque ella misma se sentía así, pero yo ya estaba harta y quería volver a tener una vida normal con mi familia. Ella intentaba meter a mi esposo en la discusión, pero él simplemente no dijo nada, y regresó al cuarto con nuestro hijo mientras yo seguía empacando las cosas de mi cuñada. Cuando terminé, me dirigí a la puerta principal para sacarla después de dejar todas sus maletas en el jardín. Ella empezó a llorar más fuerte que antes, y me dijo que no se iba a ir a ningún lado, pero aún así se negaba a disculparse. Si tan solo hubiera dicho que lo sentía por todo, quizás habría reconsiderado lo que estaba haciendo, pero en ese momento estaba tan enojada que la tomé del brazo, la saqué de la casa y cerré la puerta. Se quedó afuera llorando como por otros 20 minutos, pero después escuché que un carro se detuvo, y cuando me fijé ya se había ido. Al día siguiente me enteré de que su novio la había recogido, y ahora se estaba quedando con él. No sé por qué esto no se pudo arreglar desde el principio, pero bueno, el problema es que ahora no me siento mal por nada de lo que hice, pero mis suegros piensan que debería sentirme mal por la forma en que la eché estando embarazada, y creen que mi reacción fue exagerada. Personalmente no lo creo así porque mi molestia y enojo hacia ella se habían estado acumulando desde que se mudó, y la única razón por la que no la había enfrentado antes sobre su comportamiento era porque temía que pasara algo así. Había intentado mantener la calma lo mejor posible, y no hacer nada que lastimara los sentimientos de nadie, pero creo que ella me empujó a actuar así, y no puedo arrepentirme. Además, si alguien debe una disculpa, creo que es mi cuñada porque lo que hizo fue una locura. Sin embargo, mis suegros no quieren verlo así, y siguen insistiendo en que necesito hablar con ella, y disculparme por mi comportamiento porque según ellos fue completamente innecesario.
En mi opinión, creo que ella había estado buscando problemas durante los últimos 2 meses, y debería haber entendido que si seguía probando nuestra paciencia, esto iba a pasar tarde o temprano. Después de todo, todos somos humanos, no algún tipo de ser superior capaz de perdonar todo y seguir adelante como si nada. Mi esposo no tiene una opinión muy definida sobre esto. Él piensa que lo que hice fue en un momento de enojo, y sí cree que fui un poco dura en la forma en que la eché, y eso lo admito, pero que la echáramos era algo que iba a pasar en algún momento, si no era por mí, tal vez por él, así que realmente no cree que deba arrepentirme. Pero tampoco piensa que sus padres estén siendo completamente irrazonables al llamarlo una exageración, ya que sí cree que pude haber sido más suave. ¿Soy yo la mala por echar a mi cuñada embarazada de la casa después de que tiró toda nuestra comida a la basura mientras no estábamos? Actualización 1. Han pasado 9 días desde el incidente, y después de discutir con mis suegros por un par de días, decidí dejar de responderles porque realmente no tenía nada más que decirles. Si ellos no ven ningún problema con cómo se portó su hija, no puedo obligarlos a verlo. En cuanto a mi esposo, él sí cree que fui un poco brusca al manejar la situación, y estoy de acuerdo con eso, pero no espera que me disculpe por nada porque no piensa que lo que hice fuera injustificado, así que él y yo estamos bien, no me preocupo por eso. No hemos sabido nada de mi cuñada desde que su novio vino por ella, y supongo que sigue viviendo con él, así que me alegro por ella. Mi hijo estaba algo confundido sobre lo que había pasado, pero afortunadamente no ha estado preguntando por ella. Fue una pena que tuviera que irse así, aunque sorprendentemente tampoco se llevaba bien con nuestro hijo. Hice lo que tenía que hacer y no voy a darle más vueltas al asunto. Obviamente, tuvimos que comprar toda la comida que había tirado y ella no nos mandó dinero por eso, no me sorprende. Pero de algo estoy segura, si mis suegros o, Dios no lo quiera, mi cuñada misma se atreven a volver, definitivamente voy a exigir que nos devuelvan ese dinero porque este tipo de comportamiento no es aceptable y no lo voy a permitir. Los últimos mensajes que mis suegros me mandaron fueron hace 2 días, y desde que dejé de responder, no me han molestado. Pero en esos mensajes me decían que debería disculparme con mi cuñada, y al menos tratar de arreglar las cosas con ella, aunque no la deje volver a vivir con nosotros. Obviamente no voy a hacer eso. Me parece absurdo que esperen que me disculpe con ella después de cómo se ha portado aquí. Ha sido mal agradecida y se ha creído con derecho a todo, y desde que se fue, el ambiente en la casa ha mejorado mucho y me gusta así. Es triste que esta pelea esté pasando porque hasta ahora siempre me he llevado bien con mis suegros, pero si realmente no entienden mi punto, entonces no hay mucho que pueda hacer. Mi esposo puede seguir en contacto con ellos porque no espero que los corte por algo así, no creo que sea tan grave todavía. Pero hasta ahora incluso él ha dicho que realmente no tiene ganas de hablar con ellos en este momento, porque todo lo que quieren hablar es sobre cómo me porté con su hermana, y él no quiere seguir teniendo la misma conversación una y otra vez con ellos. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización y ayer mis suegros se presentaron en mi casa por la tarde. Siendo honesta, mi esposo y yo no lo esperábamos porque, como había dicho antes, habían dejado de mandarme mensajes después de que empecé a ignorarlos, y desde entonces no me habían escrito, así que realmente no pensé que fueran a venir aquí tan pronto solo para tratar este asunto. Pensé que ya lo habíamos superado, pero anoche cuando los vi fuera de mi casa y tuve que dejarlos entrar, me di cuenta de que no iban a dejar esto hasta que consiguieran lo que querían. Mi hijo obviamente estaba muy feliz de ver a sus abuelos, pero ni siquiera le dieron suficiente tiempo. Normalmente cuando visitan, la primera hora es completamente para nuestro hijo y para jugar con él, pero esta vez solo le prestaron atención por un par de minutos y luego nos dijeron que querían hablar con nosotros en privado, y que no querían discutir estas cosas frente a él. Así que hice que mi esposo llevara a mi hijo a su habitación porque no creí que sus padres estuvieran aquí para hablar con él de todos modos. Probablemente vinieron a hablar conmigo y realmente quería terminar con todo esto de una vez por todas, así que decidí sentarme con ellos y hablarlo. Tenían las mismas quejas una y otra vez, que había sido demasiado dura, y que realmente había lastimado los sentimientos de mi cuñada, por lo que creen que debería disculparme con ella. También piensan que mi reacción fue muy extrema si realmente pensamos en la situación, y creen que como la mayor, debería haberla manejado mejor. Entonces también les di mis razones, que ya había explicado antes, y les dije que el incidente por el que la eché había sido la gota que derramó el vaso para mí, y que incluso antes de eso ella había sido malagradecida y terrible para vivir con ella. Si no me creían, podían preguntarle a su propio hijo y confirmarlo, pero su comportamiento había sido realmente malo durante toda su estadía aquí, y no iba a disculparme con ella porque realmente no creía que hubiera exagerado. Puede que haya sido un poco dura, pero honestamente ella se lo había buscado.
Ya habíamos tenido estas discusiones antes por teléfono, así que se sentía como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Después de que expliqué mi lado, mis suegros se quedaron callados un par de minutos, y luego dijeron que incluso si había estado enojada por su comportamiento, debería haber pensado en cómo esto afectaría a la familia antes de tomar una medida tan extrema como echarla. Me dijeron que podían entender que no aprobara su comportamiento, o lo que me había dicho ese día, pero lo que había hecho seguía siendo bastante extremo y, sin importar lo que ella hubiera dicho y hecho, seguía siendo un miembro de mi familia y debería haber considerado eso. Pensé que no era válido porque no puedes simplemente perdonar todo solo porque son familia. Con mi cuñada las cosas llegaron a un punto en que sentí que tenía que defenderme, así que eso hice. Les recordé a mis suegros que podría haberla perdonado en ese momento si ella se hubiera molestado en al menos disculparse conmigo, pero ella no pensó que fuera importante, por eso terminó siendo echada. La conclusión era que no iba a fingir que lo sentía y disculparme con ella porque sería falso ya que no me arrepiento de nada en este momento. Lo dije de una manera muy clara porque tuve que esforzarme mucho para mantener la calma mientras actuaban como si yo fuera la mala todo el tiempo, y me estaba cansando hablar de lo mismo una y otra vez. Así que esperaba que entendieran la indirecta, y, afortunadamente, lo hicieron. Se dieron cuenta de que no iba a discutir más esto y había decidido que no me iba a disculpar por nada de lo que había pasado. Después de eso, se quedaron callados de nuevo un par de minutos, y luego simplemente se levantaron de repente, y se fueron sin siquiera decir adiós. Me tomó por sorpresa, pero no dije nada y los dejé irse. Era obvio que no estaban contentos con mi decisión o la conversación que acabábamos de tener, pero yo había tomado mi decisión y les había dejado las cosas muy claras. Después de que se fueron, le conté a mi esposo cómo se habían ido y la discusión que tuvimos, y ahora ambos pensamos que hemos dicho todo lo que teníamos que decir, y no hay nada más que agregar. Así que si pueden aceptar el hecho de que no lo siento, bien por ellos, y si no, entonces ya no es nuestro problema. Actualización 3. Después de que mis suegros nos visitaron hace 2 días, no tuvimos contacto con ellos, y pensamos que esto finalmente había terminado, pero una vez más nos demostraron que estábamos equivocados. Realmente no entiendo cuál es su problema, pero están llevando las cosas demasiado lejos porque ahora han contactado a mis padres para hablar con ellos solo para conseguir que me disculpe. Hace un par de horas mi mamá me llamó y me dijo que mis suegros se habían presentado en su casa para discutir lo que estaba pasando con la familia. Al parecer, le habían dicho a mis padres que yo estaba siendo demasiado egoísta y narcisista, y que mi decisión de no disculparme con mi cuñada iba a romper a la familia, pero que a mí ni siquiera parecía importarme. Se acercaron a mis padres para que pudieran hacerme entrar en razón, porque dicen que la forma en que me porté con ellos el otro día que visitaron también fue bastante grosera y piensan que me estoy volviendo arrogante y más difícil de tratar cada día que pasa, así que algo necesita hacerse sobre mi comportamiento. Estaba furiosa cuando mi madre me estaba contando todo esto por teléfono, pero desafortunadamente me estaba llamando después de que ya se habían ido, así que no podía ir a enfrentarlos sobre lo que estaban haciendo. Afortunadamente, mis padres realmente no se metieron mucho con ellos, y solo les dijeron que no creían que fuera su lugar interferir en este punto porque yo era una mujer adulta y sabía lo que era mejor para mí. Mis suegros no parecían estar contentos con esa respuesta, pero se fueron sin decir mucho. Solo que agradecerían si mis padres hablaban conmigo sobre esto y me hacían darme cuenta de que la familia era más importante que mi ego. Creo que es realmente irónico viniendo de ellos porque en este punto ni siquiera creo que se trate de una disculpa, creo que se trata de salirse con la suya y obligarme a vivir según sus reglas, y solo están molestos de que no esté siendo una títere total para ellos. Bueno, pueden seguir estando molestos porque mi esposo y yo acabamos de decidir que vamos a cortar completamente el contacto con ellos. Esto es más que suficiente, y creo que había sido lo suficientemente respetuosa cuando nos visitaron la última vez, pero ya que han elegido mentir sobre eso, y decir que fui irrespetuosa, creo que voy a estar a la altura de eso ahora. Hasta ahora realmente he estado tratando de manejar todo pacíficamente y no crear más drama de la nada, pero estoy simplemente agotada. No puedo forzarme a preocuparme constantemente por sus sentimientos, especialmente cuando están siendo tan insensibles hacia los míos, e incluso están siendo irrespetuosos con mi familia. Así que mi esposo y yo estamos hartos y realmente no creo que vayamos a verlos o hablar con ellos pronto, ni siquiera si se disculpan. Necesitamos algo de espacio y tiempo lejos de ellos, así que vamos a asegurarnos de no tener nada que ver con ellos en adelante. Actualización 4. Hola a todos, han pasado un par de semanas desde nuestra última actualización y desde entonces hemos bloqueado a mis suegros. Un par de días después de mi última actualización,
Mis suegros me contactaron una vez más, y me mandaron un mensaje diciendo que mi cuñada y su novio habían decidido conseguir un lugar propio, así que ella no necesitaría volver, pero aparentemente había dejado algunas cosas suyas en la habitación de huéspedes que me había perdido mientras empacaba por ella, así que mandaría a su novio a recogerlas. Les respondí diciendo que estaba bien con eso, y luego me mandaron otro mensaje diciendo que estaban realmente decepcionados conmigo. También mencionaron que habían visitado a mis padres pero que mi familia no parecía estar interesada en asegurarse de que la familia permaneciera unida, y que toda esta visita aquí había sido una experiencia terrible para ellos porque finalmente habían visto un lado de mí que nunca habían considerado que existía, ya que había resultado ser bastante egoísta y egocéntrica. Después de ese mensaje, ni siquiera me molesté en responderles, simplemente los bloqueé. Ya había escuchado estas cosas antes, ya que eso es exactamente lo que le habían dicho a mis padres. Podrían haberme dicho simplemente que el novio de mi cuñada vendría a recoger algunas cosas suyas y dejarlo ahí, pero supongo que no pudieron evitar tratar de hacerme sentir culpable. De todos modos, después de que los bloqueé, no intentaron contactarme de nuevo, y tampoco pueden contactar a mi esposo ya que él también los ha bloqueado. No le dije que lo hiciera, lo hizo por su cuenta, pero estoy segura de que encontrarán una manera de hacer que sea por mi culpa. Hace 3 días, el novio de mi cuñada finalmente vino a recoger sus cosas, pero lo sorprendente fue que ella también había venido con él, pero todo lo que hizo fue quedarse justo fuera de la casa y negarse a entrar, y cuando su novio salió de la habitación de huéspedes con todas sus cosas en la caja, ella hizo todo un espectáculo de revisar repetidamente que todo estuviera ahí, como si fuéramos ladrones. Luego finalmente se fue y cerramos la puerta tras ella. Con suerte, ahora finalmente todos me dejarán en paz y me dejarán tranquila. De cualquier manera, realmente no importa porque sé que tengo a mi esposo de mi lado y sus opiniones realmente no cuentan para mí, soy feliz sin ningún contacto con ellos.